queridos hermanos, estamos considerando estos domingos el legado que nos dejó San Pablo a la Iglesia. Y estamos llegando al fin del año, ya empezamos el mes de diciembre, y todo este año atípico, un año totalmente distinto, lo dedicamos a extender el reino de Dios, porque el lema era de la Confederación: ir y hacer discípulos, que es la comisión que Dios nos dejó. Por eso elegí esta carta a los Efesios, que es dirigida a la iglesia que Dios espera, la iglesia que Dios quiere para su reino, para que su reino sea extendido en este mundo. Y habíamos comenzado estudiando el capítulo 1 y allí encontramos la figura de la iglesia como cuerpo de Cristo. Hoy vamos a considerar en el texto que vamos a ver también la iglesia como cuerpo de Cristo. Después, en el capítulo 2, vimos la iglesia como un edificio que se va construyendo sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Por eso habíamos visto el domingo pasado los dones que menciona Pablo en el capítulo 4, que hablan de los apóstoles y profetas, que dijimos que son llamados a poner el fundamento de la iglesia cristiana. Después, en el capítulo 3, vimos que la iglesia tiene un propósito, el de que se conozca el propósito eterno de Dios, de formar de toda nación, de todo pueblo, de toda religión, de toda cultura, un solo pueblo, una nueva humanidad, que es la iglesia de Jesucristo. Una iglesia que no tiene banderías, una iglesia que no tiene denominaciones, una iglesia que fue comprada al precio del sacrificio precioso de Cristo. Por eso, si alguien nos está viendo y no conoce a Jesucristo como su Salvador, no forma parte de este cuerpo que es la iglesia, no forma parte de este edificio fundado en los apóstoles, porque no nació de nuevo. Una vez un religioso fue a Jesús y Jesús le dijo: no vale de nada tu religión, tenés que nacer de nuevo. Fue a Nicodemo. Y Dios nos llamó a formar esa nueva humanidad, capacitada con carismas especiales que vimos el domingo pasado, que nos hacen aptos para extender el reino de Dios y que nos ayudan a edificarnos como cristianos. Por eso hoy vamos a seguir con este pasaje. Habíamos leído Efesios 4 y hoy vamos a leer a partir del pasaje que habíamos dejado, que era el versículo 12, 4:12, el versículo 13. Podemos leer también el 12. A fin de perfeccionar a los santos, nos dio estas capacidades especiales de apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos ¿a qué? A la unidad. Por eso la unidad viene dada por la humildad y la mansedumbre, por el carácter del miembro de la iglesia, del cristiano. Viene dada por el ejemplo de la Trinidad, un Señor, una fe, un bautismo, porque Dios es uno en tres personas. Viene dada por las capacidades para servir, para que este servicio que nos perfecciona para la obra del ministerio sea para la edificación del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. ¿A qué? A un varón perfecto, a la medida y la estatura de la plenitud de Cristo. Para que no seamos niños fluctuantes, llevados por cualquier viento de doctrina y aún por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe de Cristo su crecimiento. ¿Para qué?
para ir edificándose en amor. Hermanos queridos, la palabra es clara. Dios da los dones a los hombres, nos capacita, nos da el carisma para edificarnos, para perfeccionarnos nosotros, para ser cada vez más como Jesús quiere que nosotros vayamos siendo. Y también para que podamos hacer la obra del ministerio, para que el cuerpo de Cristo sea edificado. Y dice el versículo 13 que leímos, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Para tener unidad tenemos que tener madurez como cristianos, ir creciendo como cristianos. ¿Y cuál es la medida de ese crecimiento? Crecer en la fe, en el conocimiento del Hijo de Dios. Es decir, crecer en el conocimiento de Cristo para ser como Jesús. Vieron que alguien dice, ¿querés ver cómo va a ser tu novio en el futuro? Míralo al Padre, porque va a ser igual que el Padre. Y aquí es lo mismo, si miramos a Cristo, nosotros vamos a ser como Cristo, vamos a ser como Él es. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Hermanos, si tenemos una fe, un Señor, un bautismo, tenemos que estar unidos, no podemos estar diferenciados. No podemos sentir diferencia entre un hermano y otro. No podemos estar mirando al hermano, tenemos que mirar a Jesús. Y si yo sigo a Jesús y busco la unidad con Cristo y el crecimiento a la medida de la fe de Cristo, no voy a estar mirando lo que hace el hermano, voy a estar uniéndome en amor con mi hermano para extender el reino de Dios. Ese es el objetivo, extender el reino de Dios, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a ser un varón perfecto a la medida y a la estatura del pastor. Dice así, a la medida y a la estatura de Billy Graham. No, hermano, a la medida y a la estatura de Cristo. Sí, yo sé, usted me va a decir, necesitamos toda la vida y recién cuando estemos en la presencia de Dios vamos a estar creciendo al máximo, vamos a tener la expresión máxima de nuestro crecimiento. Pero la realidad es que cada día tiene que ser mejor que el día anterior, crecer en la estatura y en la plenitud de Cristo. Ahora, esta madurez del cuerpo de Cristo, este crecer en Cristo de la iglesia, se origina por el crecimiento individual de cada uno de nosotros. Yo no puedo estar diciendo, mi iglesia no crece porque no responde. No, yo tengo que hacer mi parte. Y no tengo que estar pensando en lo que hace el otro, en el nombramiento que le dan al otro. Tengo que pensar cuál es el lugar, cuál es el don. ¿Se acuerda que decíamos el domingo pasado? Que para conocer el don hay que entregarse sacrificio vivo al Señor, para conocer su voluntad, que es buena, agradable y perfecta. Bueno, hermano, cada uno debe crecer en madurez. Cada uno debe ejercer ese don que Dios le dio. Por eso dice el versículo 14, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por todo viento de doctrina. Y hermanos, esto nos hace reflexionar. Cada cristiano tiene que afianzarse en la palabra de Dios. ¿Dónde conocemos la voluntad de Dios? En la palabra de Dios. En hacer su voluntad. ¿Cómo hacemos su voluntad? Orando a Él, pidiendo a Él, agradeciéndole a Él. Mañana es día de bendición para el Señor, para que cada día es un nuevo día para el Señor. Yo tengo un hermano que pasó por una crisis de salud con una operación muy seria, muy grave, 8 horas de operación, y yo le decía, Alberto, poné tu mirada en Jesús. Alberto, este es el día que hizo el Señor para que nos gocemos en Él, que nos alegremos en Él. Hermanos, eso es lo que Dios hace. Dios hace nuevas todas las cosas día a día, minuto a minuto. Por eso el Señor nos enseña a vivir con sabiduría cada día y no ser niños fluctuantes que son llevados por cualquier viento de doctrina. Voy a aquella iglesia porque allá hay sanidades, voy a la otra iglesia por esto o por lo otro. O como me dijo una vez una hermana, a mí me gusta ir a la iglesia tal porque tienen un patio de juego para los niños, con inflables, con juegos.
Hermano, usted va a la casa de Dios a recibir crecimiento, a recibir bendición. No importa lo físico, importa que usted siga a Cristo. Conozco una hermana que estaba creciendo muy bien con unos hijos preciosos, que en un determinado momento se fue de la iglesia. Entonces yo le llamé y digo, hermana, ¿por qué? ¿Qué pasó? Dice, no, porque voy a una iglesia donde me dan comida y me dan esto. ¿Y por qué no sé? Si nosotros siempre le damos cuando usted necesita. No, pero me gusta más lo que me dan allá. ¿Qué pasó? Todos sus hijos se perdieron. Unos hijos preciosos, hermosos, que yo los amaba con toda mi fuerza. Y yo le decía, pensá en tus hijos. Hermanos queridos, nosotros vamos a la casa de Dios para que nuestro Señor sea engrandecido y para que nuestra familia vea en nosotros que estamos creciendo a la medida y la plenitud de Cristo, a la estatura de Cristo. Por eso tenemos que ser como niños en la credibilidad. Tenemos que ser como niños que inocentemente creen todo, pero también tenemos que ser adultos y maduros en nuestra fe. Hermanos, el niño cree todo. Miren, me acordaba, pensando en los cristianos inmaduros, que son como niños, que se creen cualquier cosa. Me acordaba de Silvia, mi señora. Ella me contaba que sus hermanos jugaban y siempre le gustaba hacer bromas. Y una vez a un vecino que estaba al lado de su casa, que le querían hacer caer en una trampa, le dijeron, Álvaro, anda a comprar 5 centavos de electricidad en polvo. Y Álvaro fue inocentemente al kiosco de la esquina a comprar 5 centavos de electricidad en polvo. Y los otros se reían. Hermano, así es el diablo. Te engaña, te da cosas falsas para que vos las creas. Sé inocente como un niño, pero sé maduro en la fe. Cree lo que Dios dice, no lo que el diablo dice. Por eso, hermanos, no seamos niños fluctuantes llevados por cualquier viento de doctrina, sino que crezcamos en la unidad de la fe. ¿Se acuerdan que la fe, le dije, no es la fe que salva? Es la fe, la suma de todas las enseñanzas que la Biblia tiene. Eso es la fe que nos une. En la medida y la estatura de Cristo. Él es el modelo que tenemos que seguir. Por eso, hermanos, no seamos inmaduros. Y en contraste con la inmadurez y con aquellos que son fluctuantes, que un día están bien, otro día están mal, que hay que andar poniéndole el crique para levantarlo, chic, 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 porque cada día se caen. No, hermano, en contraste con eso tenemos lo que nos dicen los 2 últimos versículos que leímos, sino que siguiendo la verdad en amor. ¿Quién es la verdad? En esta semana les di el pasaje ese donde Jesús dice, el que tiene al Hijo tiene la vida, conoce la verdad. Y Cristo es la verdad y la vida. Por eso dice, siguiendo la verdad, ¿cómo? En amor. Usted tiene que seguir lo que la palabra de Dios dice, pero en amor. Si usted tiene amor y no tiene la verdad, no le sirve para nada. La va a pasar bien, lo van a querer todos, pero se va a ir al infierno, porque no tiene la verdad que es Cristo. Y si usted tiene la verdad que es Cristo y quiere imponérsela a los demás de prepo, tampoco sirve, porque va a generar en ellos reacción. La verdad, ¿cómo? En amor. Por eso empezó este pasaje, que andéis como es digno de vuestra vocación, con toda humildad y soportando con paciencia en amor. Y acá otra vez, edificándose en amor, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, que es Cristo. De quien todo el cuerpo, ¿qué dijimos que es la iglesia? El cuerpo de Cristo. Y el cuerpo está formado por muchos miembros. Todo el cuerpo, bien concertado, va hacia el crecimiento, unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente. Miren, ¿qué les parece? Yo tengo esta mano, miren qué lindo, tengo el anillo de compromiso acá, pero si esta mano no tiene el brazo que la sostiene, no sirve para nada, se va a endurecer, se va a estropear, y si el brazo no cumple su función, tampoco va a servir. Las manos se necesitan, y esta necesita de la otra,
para tomar las cosas, para hacer todas las tareas que tenemos que hacer. Pero cada uno depende del otro. Si esta uña quiere ser sola, no puede, porque necesita la falange. Y si la falange quiere ser sola, tampoco puede, necesita el dedo. Y el dedo no puede si no tiene la mano. Y así sucesivamente. Por eso dice, todos los miembros son necesarios. No sé, hermano, qué parte del cuerpo es usted. El Señor se lo va a decir, pero debe cumplir su función. Y todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, ¿cómo? Se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada uno. Ah, no, porque fulano tiene ese cargo, yo quiero ese cargo. O porque Mengano está haciendo tal cosa, ¿por qué no me llamaron a mí? Hermano, no es así en la obra del Señor. La unidad del cuerpo de Cristo está hecha en amor. Y si un hermano es exaltado, gloria a Dios, yo quiero que el hermano sea exaltado. Por eso dice, en cuanto a honra, prefiriendo la honra del otro antes que la mía. Y sabe que es la forma de crecer. Por eso había dicho, en humildad y mansedumbre. Claro, el mundo romano no conocía estas características. El mundo actual no las conoce. Hoy todo el mundo se lleva a todo el mundo por delante. Pero no es así en el cuerpo de Cristo. Cristo vino a buscar a su iglesia. Y la iglesia es aquella que va detrás de Cristo, que Él es la cabeza y que sigue las enseñanzas de Cristo para que el cuerpo de Cristo crezca y se enriquezca en amor. Según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento el cuerpo de Cristo. ¿Para qué? Para ir edificándose en amor. No sé cuántos de ustedes tuvieron oportunidad de recorrer el campo. Yo, gracias a Dios, tuve ese privilegio por muchos años y iba todos los meses y me llamaba la atención, pasaba por Sierra de la Ventana. No sé cuántos conocen Sierra de la Ventana, en la ruta que va de Pringles a Bahía Blanca. Un lugar precioso, con arroyos, con lomas, que son las estribaciones de la sierra. Y paradójicamente uno se imagina piedra, hay piedra también, pero había grandes sembrados de trigo. Y cuando el trigo, bueno, primero vienen las tareas, el laboreo antes de la siembra, después pasa su tiempo, como dice la Biblia, el labrador espera que la tierra fructifique, salen las plantitas y son así chiquititas, todo verde, todo está cubierto con una alfombra verde, pero como cada potrero, es decir, cada división del campo tiene alambrado, se ven todas las divisiones internas del campo y a su vez entre vecinos, por eso la Biblia habla de los alambrados de los vecinos, pero ese es otro tema. Bueno, cuando íbamos por ahí con mis hijos por Sierra de la Ventana, veíamos toda esa alfombra, hasta en la ruta sembraban, y usted veía que estaba el alambrado del campo y entre el alambrado y el asfalto estaba sembrado todo eso. ¿Qué pasaba? Pasaba el mes siguiente, los meses, y ya cuando venía el tiempo de la maduración, las espigas de trigo, la planta del trigo, subía hasta esta altura o más. Entonces, ¿qué veía usted? Veía todo un mar. ¿Dónde estaban los alambrados? Habían desaparecido. Estaban, pero la altura del trigo sobrepasaba la altura de los alambrados. Entonces no había división ni de potreros, ni de campo, ni de que esto es de este, el otro es del otro, ni lo que era el borde de la ruta, la banquina, y lo que era el campo real. No se veía porque todo el trigo había subido tanto que superaba la altura de los alambrados. ¿Sabe qué eso es lo que pasa en la vida cristiana? Cuando uno vive en el amor de Dios, crece, y al crecer, al madurar, al enriquecer el cuerpo de Cristo, usted hace que desaparezcan todas las divisiones y pertenece al cuerpo de Cristo. Por eso yo te digo en esta mañana, si vos no has nacido de nuevo, si no recibiste a Cristo como tu Salvador, todavía estás así chiquitito como ese trigo que muestra todas las divisiones. Pero si vos aceptás a Cristo, le recibís como tu Señor y Salvador, vas a crecer, vas a madurar y vas a ser parte de todo ese gran
pueblo de millones que estamos en todo el mundo, que formamos la iglesia de Cristo. No la iglesia local, que está bien la iglesia local, sino la iglesia que está en toda la tierra y que forma parte del pueblo de Dios porque ha aceptado a Cristo como su Salvador personal. No dejes pasar esta oportunidad. Quizá esta sea la última. Yo no sé si el domingo que viene voy a estar acá. No sé si mañana voy a estar acá. Pero gloria a Dios que formo parte de esa alfombra preciosa que está lista para la siega, de ese fruto precioso que Dios da, porque crecimos en amor. Hermanos queridos, Dios les esté bendiciendo en esta mañana. Quiero invitarles a las 6 de la tarde, tenemos la escuela bíblica, y a las 7 la reunión presencial en el templo, no en el lugar donde está el templo, pero en el patio descubierto, en el jardín de atrás, con el pastor Ricardo. Dios les bendiga ricamente y disfruten de todo lo que el Señor les da. Y crezcan en madurez. No seamos cristianos inmaduros. Estamos como niños fluctuantes si somos inmaduros, pero el niño no es eternamente niño. Crece, se desarrolla, madura y cumple el propósito para el cual Dios lo creó. Que así sea en tu vida. Dios les bendiga.